Hola, ¿cómo andan? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Estoy cansada un poco, pero bueno, Se está haciendo largo. sí, bastante. Bueno, hay que ponerle pilas. Es el último tirón en principio. Sí. Bueno, ¿cómo se preparan para el segundo parcial? ¿Les quedan poquitos días? Bien. Bueno, no hay muchos que quieran conversar. Somos Clara y yo nada más. No Bien, pasa nada. ahí está Ulises. ¿Cómo vas, Ulises, vos con el tema del estudio? Bien, viendo las clases de a poco, leyendo. Bueno, bien, bien. Igual les resultó fácil el primer parcial, ¿o no? Sí, interesantes las preguntas con el multiple choice. Bien. No se olviden de los trabajos prácticos, ¿sí? Recuerden que el doctor Jiménez es bastante exigente al respecto. Así que bueno, nos toca ver hoy la historia del feminismo, ¿sí? Yo igualmente les voy a cargar todo el material, es un punto de la bolilla 9 o 10, ahora no recuerdo bien, del módulo, pero bueno, nada, vamos a arrancar, ¿sí? Ahí les comparto la pantalla. Ahí la pueden ver. Perfecto. Genial. Bueno, vamos a arrancar entonces con la historia del feminismo y de los derechos humanos de la mujer, ¿sí? Bien. Eh, Entendemos como punto de partida interesante plantear que desde la historia siempre ha sido construida considerando al hombre como el sexo fuerte y a la mujer como el sexo débil, ¿sí? Y esta diferencia, que es lo que consideramos de mayor relevancia, ha sido considerada como algo natural, ¿sí? Generando jerarquías, y no como algo, como una construcción cultural que podríamos sostener que es lo que verdaderamente es, ¿sí? Entonces, se ha puesto históricamente en cabeza del hombre la toma de todas aquellas decisiones relacionadas con las políticas sociales y culturales, ¿sí? Y se ponía en cabeza de la mujer por ser, por ser el sexo que trae consigo el aparato reproductor femenino y la posibilidad de reproducir la especie, la crianza de los hijos, el cuidado de la casa, la atención del marido, ¿sí? Estos eran los roles que culturalmente se le asignaron a lo largo de toda la historia al sexo femenino, ¿sí? Los primeros, si bien hubo a lo largo de la historia, antes del siglo XVIII, donde vamos a situar la primera etapa del feminismo propiamente dicho, si bien a lo largo de la historia ha habido alguna que otra reacción feminista, han sido reacciones aisladas, ¿sí? Por determinadas mujeres de forma individuales, ¿sí? Y no ya movilizadas o armadas con un movimiento determinado. Por eso se sitúa como primera etapa del feminismo recién en el siglo XVIII y a partir de la Revolución Francesa. ¿Qué pasó? Se
se comienza a tomar conciencia colectiva y se empieza a armar el movimiento feminista. Esto de la conciencia colectiva es lo que marca el punto de inflexión, ¿sí? Ya no son mujeres aisladas las que plantean esta desigualdad notoria y este adjudicamiento de roles determinados por parte de la cultura y de la historia, ¿sí? Que en definitiva terminaban siendo quemadas en la hoguera o degolladas, sino que ya es un movimiento, es un grupo de mujeres que van a tomar esta conciencia colectiva frente a la desigualdad. Como les decía, la lucha de las mujeres comienza a tener finalidades precisas a partir de la Revolución Francesa, ligada a la ideología igualitaria y racionalista del iluminismo y a las nuevas condiciones de trabajo surgidas a partir de la Revolución Industrial. ¿Sí? Nosotros recordamos que la Revolución Francesa tiene como resultado el dictado de un instrumento que son los derechos del ciudadano y del hombre, la Declaración de Derechos, del Ciudadano y del Hombre, lo que en realidad centraba esos derechos era en el hombre y dejaba afuera a la mitad de la humanidad, que serían las mujeres. Por eso, el primer exponente del feminismo lo podemos citar en Olimpia de Jouag, no me sale el francés, soy muy mala, en su Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana de 1791, en donde afirma que los derechos naturales de la mujer están limitados por la tiranía del hombre, situación que debe ser reformada según las leyes de la naturaleza y la razón. Por esta publicación, en donde ella daba cierta respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se dictó a partir de la Revolución Francesa, que, vamos a ser honestos también, se trataba de derechos de un determinado tipo de hombre, no de todos los hombres, quedaban afuera los niños, por supuesto, o sea que se trataba de un hombre adulto, además quedaban afuera los negros, o sea que se trataba de un hombre blanco, adulto, blanco, y también quedaban afuera determinadas clases sociales, como las más humildes, entonces se trataba de un hombre adulto, blanco, rico. ¿Sí? Entonces, si bien fue un gran avance contra el absolutismo y las monarquías europeas, la Revolución Industrial y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, lo cierto es que habían muchas otredades, como se dice, muchas minorías que quedaron fuera de esa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? Y las mujeres eran una de ellas. Esta publicación de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana le costó la vida a Olimpia de Gouache, porque Robespierre es el que le manda a cortar la cabeza. Incluso era un gobierno al que ella adhería. Imagínense si no hubiera adherido. Bien, Mary Wollstonecraft escribe la Vindicación de los Derechos de la Mujer, planteando demandas inusitadas para la época. Ella planteaba básicamente la igualdad de los derechos civiles y políticos, laborales y educativos, y el derecho al divorcio como libre decisión de las partes. Flora Tristán, en el siglo XIX, va a vincular las reivindicaciones de la mujer con las luchas obreras, ¿sí? Es la impulsora, se dice, de lo que deviene en el feminismo socialista, si se quiere. Es la primera que va a plantear una cuestión de doble vulnerabilidad, destacando la vulnerabilidad de la mujer por ser mujer y la vulnerabilidad de la mujer por ser
humilde, por ser pobre, por pertenecer a la clase obrera. Ella decía que la mujer es la proletaria del proletariado. Hasta el más oprimido de los hombres quiere oprimir a otro ser, su mujer. Bien. Hay un lapsus en donde estas mujeres o estos primeros movimientos, como marcábamos recién, fueron altamente oprimidos, ¿sí? Se mataba a las mujeres, se las encarcelaba. Hay un lapsus en donde esto queda como en pausa, ¿sí? Hasta que surgen las sufragistas, en donde se puede marcar la segunda época del feminismo. La segunda etapa, la segunda ola, ¿sí? Las sufragistas principalmente surgen en Estados Unidos e Inglaterra. En Estados Unidos las mujeres habían tenido mucha fuerza con relación a la Revolución Norteamericana de Independencia, y luego también habían tenido una gran fuerza en lo que era la lucha contra los la lucha antiesclavista, ¿sí? Entonces, en el primero, o sea, en Estados Unidos, las sufragistas participaron en las sociedades antiesclavistas de los estados norteños, y en 1848 son convocadas por Elizabeth Cady Stanton, que realizó en una iglesia de Seneca Falls el primer encuentro para reclamar los derechos civiles de las mujeres. Una vez que terminó la guerra civil, se concedió el voto a los hombres de color, a los hombres negros, pero no a las mujeres, lo que provocó una etapa de duras luchas. En 1920, la enmienda 19 de la Constitución norteamericana reconoció el derecho al voto sin discriminación de sexo, ¿sí? En Gran Bretaña, las peticiones de las sufragistas provocan, desde el siglo XIX, algunos debates parlamentarios. En realidad, en lo que es Inglaterra, las manifestaciones de las sufragistas fueron un tanto o un poco más violentas, por lo tanto sus integrantes fueron perseguidas y encarceladas. La Primera Guerra Mundial produce un vuelco de la situación, por cuanto el gobierno británico declaró la amnistía para las sufragistas y les encomendó la organización del reclutamiento de mujeres para sustituir la mano de obra masculina en la producción durante la guerra. Finalizada la guerra, se concedió finalmente el voto a las mujeres. Yo no sé si ustedes vieron la película de Enola Holmes. Bueno, porque en esa película pueden ver que la mamá, bueno, la voy a spoilear, pero la mamá de Enola participa en uno de estos movimientos sufragistas. Creo que la spoileé a la película. Bueno, no la iban a ver igual. Igual, no, está buena y es bastante feminista la peli. Está buena, yo la vi con mi hijita y también le re gustó. Está buena la perspectiva. Es muy linda. ¿Cómo se llama, perdón? Enola Holmes. Es la hermana de Sherlock Holmes. Actúa la de Stranger Things. Es muy linda la película, a mí me encantó. Pero no sé si lo que acabo de decir medio como que les tiré hasta la mitad de la película, de develé. Creo que era medio secreto hasta la mitad de la película. Era un secreto. Era uno de los motivos, pero como Perdón. contexto está bueno. Bueno, yo para que se ubiquen y lo puedan graficar un poquito mejor lo que estamos viendo. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a la próxima diapositiva. Hay una segunda etapa de las sufragistas,
seguimos en la segunda etapa, en América Latina no tuvo la misma relevancia que en Estados Unidos y Europa. En realidad se reduce la participación de las sufragistas a sectores de determinada élite. Tampoco las agrupaciones de mujeres socialistas lograron un eco suficiente. En la Argentina, desde sus comienzos, las luchas de las mujeres por sus derechos se dividen en una corriente burguesa y otra de tendencia clasista y sufragista. En esta última militó Carolina Musilli, joven obrera, escritora y militante socialista. Surgen diversos centros de ligas feministas. Bueno, se funda la Unión Feminista Nacional, con el concurso de Alicia Moró de Justo. En 1920 se crea el Partido Feminista dirigido por Julieta Lanteri. Lanteri se presentó varias veces a elecciones nacionales, pero básicamente el rol preponderante de las mujeres en la escena política se consigue con la figura de María Eva Duarte de Perón, quien promovió en 1947 la Ley de Derechos Políticos de la Mujer. Aunque acá hay una cuestión, porque si bien Evita fue la que terminó consiguiendo el dictado de la ley, el voto femenino, siempre lo hizo en nombre del Partido Peronista, no como movimiento feminista, como movimiento del feminismo. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, digamos como que no se lo terminaron de adjudicar al feminismo el conseguir el voto feminista, femenino, perdón. El feminismo como movimiento social o nuevo feminismo. Acá ya arrancamos con la tercera etapa, ¿sí? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las mujeres consiguieron el derecho al voto en casi todos los países europeos, pero paralelamente se produjo un reflujo de las luchas feministas. En esta etapa se destacan los aportes de Simone de Beauvoir en El Segundo Sexo de 1949 y de Betty Friedan con el también consagrado Mística de la Feminidad. El denominado nuevo feminismo comienza a fines de los 60 del siglo XX en los Estados Unidos y Europa, y se inscribe dentro de los movimientos sociales surgidos durante esa década en los países más desarrollados. Los ejes temáticos que van a plantear son la redefinición del concepto del patriarcado, el análisis de los orígenes de la opresión de la mujer, el rol de la familia, la división sexual del trabajo, el trabajo doméstico, la sexualidad, la reformulación de la separación del espacio público y privado, a partir del eslogan "lo personal es lo político", y el estudio de la vida cotidiana. Hay una cuestión que, bueno, que por ahí no marcamos, que me parece interesante, tal vez no desde el punto de vista del derecho, pero sí desde el punto de vista sociológico. Los argumentos que se utilizaban, siempre partiendo desde este primer punto de vista que vimos en la primera diapositiva, en donde nosotros dijimos que se concibe culturalmente al hombre como el sexo fuerte, como lo más inteligente, y a la mujer como el sexo débil, y cuya función solamente estaba determinada o reducida a las tareas del hogar y la crianza de los hijos y el cuidado del marido. Los argumentos para no, porque si ustedes se ponen a pensar, bueno, ¿por qué no dejaban a las mujeres votar? No sé si alguno lo sabe. Porque consideraban que no tenían la capacidad por una cuestión emocional, ¿no? Exactamente, pero lo emocional lo planteaban relativo digamos, al organismo femenino, a la biología del cuerpo, porque estaban convencidos de que como la mujer se indispone,
¿sí? Que la menstruación ocasionaba alteraciones emocionales una vez por mes, entonces como no podían determinar qué cantidad de mujeres iban a estar con su periodo menstrual durante el momento de ejercer el sufragio universal, entonces se decidía que ninguna votara. Bueno, por suerte ha sido superada esa época. Eso era uno de los tantos argumentos, ¿no? Porque estamos hablando de una época en donde la mujer no podía acceder a la educación. Incluso hay determinados neurólogos de la época que establecían que tanto la mujer como los hombres negros, que tienen predominantemente un cráneo más pequeño que el del hombre blanco, entonces eso ocasionaba que la mujer tenga un desarrollo de su inteligencia inferior al del hombre blanco. Eso también era uno de los argumentos que se decía, que se alegaba en esa época, y por esa razón se entendía de que la mujer, que el cerebro de la mujer podía asimilar pensamientos emocionales que estaban vinculados a su familia y a su hogar, pero no podía de ninguna manera asimilar pensamientos en abstracto, que era la toma de decisiones de lo macro y lo que se, y por ende de lo que se relacionaba la política. Entonces, las mujeres no pueden participar de los gobiernos y de la toma de decisiones políticas dentro de los gobiernos porque no pueden pensar en abstracto. Ese era otro de los argumentos. ¿Sí? Y otra aclaración que les quiero hacer. Y todo ello con una connotación negativa, que no es una cuestión menor. Porque nosotros, todos, nosotres, o nosotros y nosotras, a veces uno se acostumbra a hablar como nos enseñaron y dejamos fuera, pero ustedes entienden de que yo estoy incluyendo a todos y todas, para no hacerlo demasiado largo. Pero a lo que vamos es que muchas veces esta construcción cultural de considerar, o sea, de considerarnos diferentes, hay grandes diferencias biológicas. Esto lo explica Diana Mafia. Hay grandes diferencias biológicas entre el cuerpo de una mujer y el cuerpo de un hombre. Eso no hay dudas. Y seguramente que estas diferencias biológicas hagan que tengamos distintos comportamientos también. La cuestión es que es considerar estas diferencias con una connotación negativa a todo lo que vendría a ser femenino, que durante mucho tiempo se lo consideró. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, lo emocional lo relaciono con lo femenino, entonces lo emocional tiene una connotación negativa. O la sensibilidad la relaciono con lo femenino, entonces ser sensible ante determinadas cuestiones tiene una connotación negativa. Y uno tiene que demostrar fortaleza y no llorar, porque los hombres, por ejemplo, no lloran, y entonces eso es positivo frente al llorar, que es negativo. Por eso yo estaba leyendo un artículo de, ahora no me acuerdo la autora, pero no era otra autora, no era Diana Mafia, era otra, después se los paso, pero ella planteaba esta cuestión de que en realidad el feminismo en la actualidad busca romper con estas cuestiones e incluso favorecer a los hombres, porque hay toda una vertiente de hombres que se han visto perjudicados, perseguidos, burlados por estas construcciones culturales del patriarcado.
¿Me explico? Sí. ¿Sí? Cuando hay un video que yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo en algún lugar, y si lo pueden ver está muy bueno, es de UNICEF, y les dicen a tanto chicos como chicas, nenes y nenas, que le dicen, bueno, corre como una nena. Y los varones naturalmente corren como distraídos o como, no sé, torpes, algunos hacen como que se tropiezan, o corren más lento. De hecho, yo se lo comenté a uno de mis nenes, que es muy chiquito, y me dice, no, porque las nenas corren más lento. Y, ¿por qué las nenas corren más lento? No, vos estás equivocado. Y es una respuesta natural, de que la nena no. Profe, Sí, nada que ver, yo entreno, corro. claro. Y Bueno, es hay lo que chicas, conozco que corren, me gusta el atletismo y hay chicas que corren más rápido que los hombres. pero por supuesto, bueno, fue mi respuesta a mi hijo, que viene con toda la carga cultural, evidentemente, porque él con 4 años me contestó eso, ¿sí? Y en el video demostraba, es un video de UNICEF, y demostraba esto, porque las chicas cuando les decían corre como una chica, corrían fuerte y corrían como corre cualquier persona normal. Pero esa connotación negativa, las diferencias no son las que en definitiva eh, nos, nos, nos hacen mal. Lo que hace mal es que esas diferencias tengan esa connotación negativa, que lo femenino sea lo peor, lo menos, lo débil. Por eso partimos desde esa primer diapositiva con ese punto de partida, que la construcción cultural ha hecho de que la figura del hombre es un hombre fuerte y la figura de la mujer es el sexo débil. ¿Se entendió? Acá tengo... Bien. Bueno. Acá está la reformulación de la separación del espacio público y privado, ¿sí? ¿Por qué del espacio público y privado? Porque siempre lo público quedó en cabeza del hombre y lo privado en cabeza de las mujeres. Ahí está. Entonces, el feminismo contemporáneo considera que la igualdad jurídica y política reclamada por las mujeres del siglo XIX, en general conquistadas en el siglo XX, si bien constituyó un paso adelante, no fue suficiente para modificar en forma sustantiva el rol de las mujeres. Las limitaciones del sufragio eran las propias del liberalismo burgués y se concebía la emancipación de las mujeres como igualdad ante la ley. Pero las causas de la opresión demostraron ser mucho más complejas y profundas, porque existían también otros. El nuevo feminismo asume como desafío demostrar que la naturaleza no encadena a los seres humanos y le fija su destino. No se nace mujer, se llega a serlo. Por primera vez se cuestiona que por su capacidad de reproducir la especie, la mujer deba asumir como mandato biológico la crianza de los hijos y el cuidado de la familia. Se analiza el trabajo doméstico, denunciando su carácter de adjudicado a esta por nacimiento y de por vida, como la función social del mismo y su no remuneración. Todo ello implica una crítica radical a las bases de la actual organización social. ¿Sí? Esto es lo que veníamos planteando recién con relación al tema de la construcción cultural, ¿sí? Bueno, la mujer es la encargada de reproducir la especie, entonces tiene a su cargo el rol de criar a los hijos, de cuidar del marido, de quedarse en la casa, de realizar el trabajo doméstico, ¿sí? Que aún hoy cuesta mucho menos
de unos años a esta parte se empezó a cambiar un poco el chip. Las nuevas generaciones lo tienen totalmente asumido, son mucho más libres en ese aspecto de imposiciones culturales, pero sí es cierto que cuando un marido se ocupa de la parte de las tareas del hogar que le corresponden, porque vive y es padre lo mismo que una, muchas personas grandes muchas veces te dicen, bueno, pero te ayuda un montón. Y no, en realidad no ayudan, sino que hacen lo que le toca porque son personas que se tienen que hacer cargo de su humanidad y de sus hijos. ¿Sí? Entonces, es mucho más reconocido cuando un hombre pone el lavarropas una vez por semana, bueno, pobre, puso el lavarropas o cocinó, que cuando lo pone una mujer, porque ella naturalmente lo debe poner. No sé si les pasó en algún momento, pero a mí me ha pasado un montón de veces. Comentarios de, por lo general, personas un poco más grandes que tienen otra construcción cultural y que fueron criadas de otra forma. ¿Sí? Bien. Ya no se acepta al hombre como prototipo del ser humano, como universal. Luchamos sí porque no se nos niegue ningún derecho, pero luchamos por sobre todo para acabar con la división de papeles en función del sexo, ¿sí? Esto es lo que venimos hablando. Dentro del feminismo existen numerosos grupos con diversas tendencias y orientaciones, por lo cual es más correcto hablar de movimientos feministas, ¿sí? Podemos sintetizar estas corrientes en tres líneas principales, una radical, otra socialista y una liberal, ¿sí? Que están entrecruzadas por la tendencia de la igualdad y la diferencia. Esta es otra cuestión también a tener presente, porque vamos a ver que la radical, básicamente, la liberal lo que pretende es la igualdad de derechos, pero se siente cómoda dentro del sistema. La radical pretende acabar con el sistema patriarcal, ¿sí? Acá ya no hay una cuestión de solamente la igualdad de derechos, no, va por el todo. Y la socialista, en realidad, bueno, es el movimiento que, es el movimiento que también pretende romper con el sistema capitalista, no patriarcal, pero sí capitalismo. O sea, viéndolo al patriarcado como el sistema capitalista. Sostiene, el feminismo radical sostiene que la mayor contradicción social se produce en función del sexo y propugna una confrontación. Las mujeres estarían oprimidas por las instituciones patriarcales que tienen el control sobre ellas y fundamentalmente sobre su reproducción. El feminismo radical tiene como objetivo central retomar el control sexual y reproductivo de las mujeres y aumentar su poder económico, social y cultural, destruir las jerarquías y la supremacía de las ciencias, crear organizaciones no jerárquicas, solidarias y horizontales. Propone una revalorización de lo femenino, planteando una oposición radical a la cultura patriarcal y a todas las formas del poder por considerar lo propio del varón, rechaza la organización, la racionalidad, y el discurso masculino. Acá hay una cuestión, cuando vi un ejemplo que me pareció interesante para que ustedes entiendan cuál es la diferenciación entre el feminismo radical y el feminismo liberal. El feminismo radical, por ejemplo, decía, bueno, si una chica se saca una foto sexy y la sube a las redes sociales,
para la interpretación que le da el feminismo liberal, que es el que pretende tener la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer sin derribar el patriarcado, es que, bueno, es una mujer que se está empoderando y no le importa el que dirán, ni tampoco le importa el haber violentado esa construcción cultural de la mujer recatada del patriarcado, y entonces hace lo que quiere y está perfecto. Eso diría el feminismo liberal. El feminismo radical respeta que se publique la foto, pero en realidad dice no está empoderándose de nada, no está rompiendo con nada, porque en definitiva está cumpliendo con los cánones estéticos de la mujer que espera el patriarcado. Linda, flaca, sexy. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre una visión filosófica y la otra? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, el socialista coincide con algunos análisis y aportes del feminismo radical, reconociendo la especificidad de la lucha femenina, pero considera que esta debe insertarse en la problemática del enfrentamiento global al sistema capitalista. ¿Sí? Acá lo que les decía recién. Expresa también que los cambios en la estructura económica no son suficientes para eliminar la opresión de las mujeres, relacionan la explotación de clases con la opresión de la mujer, planteando que esta es explotada por el capitalismo y oprimida por el patriarcado, sistema que es anterior al capitalismo y que fue variando históricamente. ¿Sí? Bien, ¿qué pasó en el siglo XXI? Que son los últimos movimientos feminismos. Se produce una importancia e institucionalización del movimiento con la profilización de las ONG. ¿Se acuerdan que lo vimos para la primera parte, las ONGs? La participación de feministas en los gobiernos y organismos internacionales y la creación de ámbitos específicos en el Estado. Hoy está, por ejemplo, la Corte tiene la Oficina de la Mujer, ¿sí? Desde su espacio en las universidades, el feminismo aumentó la investigación y la construcción de tesis, profundizando y complejizando sus reflexiones con mayor rigor académico, ¿sí? Se abrió notablemente el abanico de escuelas y propuestas, incluidas las referentes a la discusión estratégica sobre los procesos de emancipación. Los debates que se fueron suscitando a lo largo de las décadas dan cuenta de la preocupación y núcleos temáticos que se fueron desarrollando, así como los mitos que el feminismo fueron produciendo. ¿Cuáles son los movimientos que hoy podemos citar dentro del feminismo actual? Es Ni Una Menos, que surge a partir de la violencia intrafamiliar, Me Too, aborto legal, seguro y gratuito, que bueno, en nuestro caso, en nuestro país, se ha obtenido la ley de aborto, y 8 de marzo, que es el Día Mundial de la Mujer. ¿Sí? Esto es actualmente, bueno, y básicamente con las vertientes que les acabo de explicar, de movimientos feministas, mucho más radicales y otros más liberales. ¿Sí? Básicamente, hoy se evidencian estas dos grandes vertientes. Que por ahí el radical muchas veces es el que mayor movilización genera, por las formas que tiene, tal vez algunas un tanto violentas, al momento de manifestarse. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, si No, profe. ¿no? Bueno, si no tienen dudas, lo damos por terminado el encuentro. Espero que esta es mi única clase del cuatrimestre, porque tengo este tema asignado. Así que, bueno, espero que les vaya bien en el parcial. Estoy segura de que sí. Dale, Muchas gracias. gracias.
Bueno, Gracias, profe. nos vemos pronto. Muchas gracias. Profe, va a Sí. cargar esto al campus, dijo, ¿no? Sí, Sí, lo vamos a cargar. perfecto, muchas gracias. No, gracias a ustedes.